Hola, gracia y paz sean dadas a todas las familias del mundo entero y llegamos a vuestras vidas a través de este canal para seguir impartiendo el plan y el propósito de Dios que tiene para con todo el género humano. Y hoy vamos a exponer un tema del cual es impactante. Aprendiendo la humildad. Ese es el título que hoy Dios trae para vuestras vidas. Aprendiendo la humildad. Y te dirás, la humildad se aprende. Jesús expresó en los evangelios: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La humildad se aprende, por supuesto. Todos nosotros en la vida vamos a aprender algo. Dios va a permitir que a lo largo de nuestra vida nosotros seamos enseñados, ya sea por maestros, por nuestros propios padres, por líderes, aún por nuestros propios jefes. La vida que nosotros llevamos aquí en esta tierra es para aprender, para prepararnos. El que no quiere aprender es un orgulloso, es un altivo, es un soberbio, y eso no lo eres tú, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Y el tema que se expone en los próximos minutos es aprendiendo la humildad. Nuestro Señor Jesucristo enfatizó que debíamos de aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Pero muchas personas dicen: yo no quiero ser manso, no quiero ser débil en mi carácter. Cuando hablamos de manso, hablamos de mansedumbre. Y cuando se define la palabra mansedumbre, se define de una fortaleza interna. Cuando entramos a la escuela, a la universidad de Cristo, Dios va a preparar hombres y mujeres para usarlos grandemente, pero tienen que ser humildes. ¿Por qué? Porque Proverbios capítulo 15, versículo 33, ¿qué nos enseña el libro de Proverbios 15, 33? Tú puedes usar la versión que tienes a la mano, pero vamos a leer Proverbios 15, 33. Dice que la humildad es la antesala de la gloria. La humildad es la antesala de la gloria. Ahora, en otra versión dice: antes de la honra está la humildad. Todos nosotros oramos y decimos: Señor, revístenos de honra, revístenos de poder, revístenos de tu presencia. Pero el Señor dice: te voy a enseñar, te voy a instruir, te voy a capacitar. ¿Para qué? Porque Dios que ha venido a cambiar lo interior de nosotros, a hacer morir la vieja naturaleza para que en nosotros nazca un nuevo hombre, una nueva criatura. Nosotros pudimos ver que la palabra de Dios es vigente por todas las edades, para todas las generaciones, grandes y pequeños, jóvenes y ancianos, ricos y pobres. Dios no tiene acepción de personas. Dios al que llama, lo capacita. Al que escoge, lo forma. Ingresamos a la universidad del Dios Todopoderoso. Y hoy yo voy a usar dos personajes. De estos dos personajes uso la vida de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Moisés fue un hebreo, sus padres descendientes de la tribu de Leví. Pero por circunstancias adversas, Moisés fue entregado en las manos ¿de quién? De la hija de Faraón. Moisés fue criado en Egipto junto a los faraones, junto al rey Faraón. Podríamos decir el nieto de Faraón. ¿Casualidad? Mira, en Dios no hay casualidad. En Dios hay propósito. Moisés, criado con toda la costumbre egipcia, con todas las riquezas egipcias, con todo el poder de Egipto, siendo él un hebreo, siendo un descendiente de la tribu de sacerdotes. Pero Dios lo permitió así. Y hablamos de un segundo hombre que Dios lo llamó y lo escogió. ¿Quién fue él? Su nombre es Saulo de Tarso, del cual este hombre, sus padres eran hebreos, descendientes de la tribu de Benjamín. Pero Saulo de Tarso en el libro de Hechos nos enseña que él también
había adquirido la ciudadanía romana. Casualidad que Dios llame a estos dos hombres, y si escudriñamos todas las sagradas escrituras, a Dios al que llama lo entrena. Esto se llama entrenamiento, y mucha gente está equivocándose, mucha gente está asustada y dice: yo ya no quiero seguir el camino porque la prueba es fuerte, el proceso es doloroso. Sí, pero es permitido. ¿Para qué? Para matar en nosotros la soberbia, el orgullo, la altivez y la arrogancia. Dios llama a dos hombres para prepararlos, para capacitarlos y enviarlos a un trabajo específico, a una asignación grande de libertar y anunciar su palabra. Pero ¿qué había de hacer en estos hombres? Algo tenía que morir en ellos. El viejo hombre, la arrogancia, la altivez, la soberbia que está en todos los seres humanos, el ego. ¿Qué nos enseña el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24? Qué bueno es el Señor que nos enseña a través de su palabra. Juan 12, 24. De cierto os digo. ¿Quién lo decía? Nuestro Señor Jesucristo, lleno del poder de la presencia de Dios. De cierto digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y no muere, queda solo. Pero si muere, llevará mucho fruto. Algo Dios va a hacer morir hoy en tu vida a través de este mensaje. Dios va a hacer morir en tu vida la arrogancia, la soberbia y la altivez, porque Dios nos ha llamado para formarnos, para en nosotros haya una metamorfosis, un cambio extraordinario y ser nosotros representantes de lo que Dios nos ha asignado. El proceso es doloroso. Y vemos cómo Dios procesó a Moisés, pero Dios lo introdujo en la casa de Faraón. Yo no sé, Dios, dónde te ha introducido. No sé si te ha sacado de tu país y te ha enviado a otra nación. No sé si te ha sacado de tu hogar a enviarte a otro hogar. No sé si te ha sacado de esa universidad para enviarte. Pero Dios está en el asunto. Dios no pierde ni una batalla. Dios es el guerrero, el vencedor. Y Moisés estaba allí, conociendo cómo se movían los faraones, conociendo cuáles eran las costumbres egipcias, criado y formado con toda la cultura egipcia, pero Dios tenía un plan con él y ese plan no se podía echar a perder. Así pasase el tiempo, no se podía echar a perder. Pero Moisés un día vio que sus hermanos, los hebreos, eran golpeados y se llenó de ira, se llenó de enojo y asesinó a un hombre, mató a un hombre del cual se vio descubierto y huyó. Pero ahí cuando Moisés huye, Dios empieza a trabajar con él. Dios permite toda esa circunstancia para poder cumplir el propósito en Moisés. De rico a pobre. Y no hablo de ser humilde externamente. La humildad es interna para que luego se exteriorice. Dios tenía que hacerlo a Moisés humilde internamente. Él tenía que conocer cómo su pueblo estaba esclavo por mano de enemigos, por mano de los egipcios, por mano de aquel que lo alimentó, por mano de aquel que lo acunó, por mano de aquel que lo amó. Pero Dios tenía un plan con Moisés como lo tiene contigo. Y allí Dios trabajó con Moisés en el desierto. Y cuando Moisés estaba trabajando, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, dice que fue al monte Oré, al monte de Dios, y vio una zarza que ardía, que el fuego no la consumía. Y allí estaba Dios entregándole las instrucciones a Moisés, entregándole la asignación, el trabajo que él tenía que hacer. Dios ya lo había preparado, ya conocía a Moisés todo lo que se movía en Egipto. Él no era un neófito en la costumbre egipcia, no era un neófito en la cultura egipcia, él tenía el conocimiento. Moisés era un hombre formado, instruido. Dios lo lleva y lo prepara.
Y se dice en el libro de Números, capítulo 12, versículo 3, dice que Moisés era un hombre muy manso, no dice manso, muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Moisés, el hombre muy manso, Dios lo prepara a Moisés. Pero anterior, ¿cómo era Moisés? Era iracundo, altivo, orgulloso, que asesinó, mató a un hombre. El hombre iracundo, el hombre arrogante, el hombre altivo, llega a las manos del alfarero, llega a las manos de su dueño, a las manos de su diseñador y lo empieza a formar. ¿Dónde lo formó? ¿Dónde lo formó? En la abundancia, lo formó en el desierto. Cuando Dios va a trabajar con nosotros y va a quebrar la arrogancia, va a quebrantar una área de nuestras vidas, vamos a nosotros que pasar escasez, necesidad. Ay, pero tú dirás que Dios es malo. ¿Qué decía Pablo? Yo sé vivir en la abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Dios lo entrenó a Saulo de Tarso para que pudiese expresar esas palabras. Y Dios estaba trabajando con Moisés. Dios estaba procesando a Moisés. Ahora Moisés tenía que presentarse ante Egipto, ante el faraón, pero ya no como un príncipe de Egipto, sino como un libertador de un Dios eterno. Dios tiene un plan con cada hombre y cada mujer que lo llame, pero primero tiene que enseñarnos a conducirnos, a caminar y a andar en humildad. En humildad. Números, como lo dije anteriormente, número 12:3, el hombre más manso de la tierra. Moisés un día se enojó. Un día se enojó, del cual Dios lo usó, lo trabajó, libertó, sacó. Por él se hicieron señales y milagros, prodigios, potentos, pero descuidó, porque Dios quiere hacer morir eso que hay dentro de nosotros. Y siempre digo en mis mensajes, vivimos con un lobo y un cordero. Pero ¿a quién vamos a alimentar más? ¿A quién? Al cordero. Porque si nos alimentamos más de la palabra, entonces eso que tiene que morir en nosotros va a tener que morir. ¿Y qué es lo que Dios hoy está hablando? ¿Qué es lo opuesto de la humildad? La arrogancia, la altivez, el orgullo, la jactancia. ¿Ah? Dios aborrece eso, abomina eso, odia al arrogante, odia al soberbio. Sí, eso Dios no le agrada. Es necesario que en nosotros tenga que morir esas áreas que no le agradan a Dios. ¿Y cómo van a morir? En el quebrantamiento. Antes del quebrantamiento, ¿qué hubo? Una soberbia, pero Dios la va a trabajar porque estamos en la mano. ¿De quién? Del maestro. Estamos en la mano del arquitecto. Estamos en la mano del médico, del cirujano plástico. Estamos en la mano de un Dios eterno. Muchos de nosotros nos preparamos para estudiar, para ir a las mejores universidades, a los mejores colegios, para recibir un máster, un doctorado y etcétera. Pero déjame decirte que esos son valores efímeros, valores superficiales, pero el valor que hoy Dios te presenta es un valor eterno, del cual está llamando, así como llamó a Moisés, te está llamando a ti. Pero ¿qué pasó con Moisés? Moisés se descuidó. Moisés se descuidó. Cuando nosotros descuidamos una relación, una comunión con Dios, va a venir en nosotros esa vieja naturaleza, esa vieja masa, ese viejo hombre, esa vieja levadura. Y Dios no quiere eso para nosotros. Por eso constantemente Dios está llamando a hombres y mujeres a lo secreto. Démosle más tiempo a Dios. En la intimidad, en la oración. Y hay muchas personas que dicen, yo oro y cada día se vienen más pruebas, más problemas, más procesos. Es que Dios está quebrantando ahí la soberbia. Cuanto más pruebas, más procesos, Dios está trabajando. Está quebrando una área que a Él no le gusta y tiene que morir en lo interior. Tiene que morir ese ego. Tiene que morir ese enojo. Tiene que morir la murmuración. Tiene que morir en nosotros la envidia. Tiene que morir en nosotros la soberbia. Por eso el Señor dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros hablamos de mansedumbre, en ese quebrantamiento que Dios va a hacer en nosotros, va a levantar una nueva criatura fortalecida en la palabra de Dios.
La persona que es mansa, que practica la mansedumbre, no que sea callado, que sea tímido, no, es la persona que cuando está en el proceso, que cuando está en el problema, que cuando está con los vientos contrarios, que cuando están bajo presión, está firme, alabando a su Dios, cantando a su Dios, bendiciendo a su Dios y diciendo, Él todo lo puede, Él me va a sacar adelante, algo va a hacer, Él me llamó, porque nuestra historia está escrita en el cielo. Cuando nosotros vamos a la seguridad social o vamos a la clínica, lo primero que el médico busca en el ordenador o en el acto, busca nuestra historia. A ver, ha tenido infección a los riñones, lumbalgia, ya. Igual es Dios. A ver, mi hijo estuvo en la guerra, estuvo en la batalla, venció, me alabó, cantó cuando se le fue quitado. Muchos de nosotros escuchamos testimonios. Ellos fueron sanos, les quitaron el cáncer, recuperaron su propiedad. Muchos, bueno, por eso, porque Dios hace milagros. Pero déjame decirte, tú escucharás una persona que diga, estoy con cáncer y aún alabo a Dios. He perdido mi casa, mi propiedad, he perdido a mis hijos y aún alabo a Dios. Ahí es donde se llama mansedumbre, esa fortaleza interna que aún hayas perdido, aún tu matrimonio se esté devastando, aún tus hijos te estén aborreciendo, tú sigues fortaleciéndote. ¿Pero qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó? El hombre que Dios lo entrenó, el hombre que Dios lo preparó, llega un momento que se cansó, que se enojó y que dejó otra vez salir el viejo hombre y golpeó la piedra cuando Dios no le había dado específicamente esa orden. Y Dios le dijo, por haberte enojado, por haberte irado, por otra vez haberte envanecido, enaltecido, no entrarás a la tierra prometida. ¿Qué me enseña Mateo 5:5? Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Porque no fuiste el manso, porque no dejaste que te ministrase, te debilitaste. No tuviste ese dominio propio, te enojaste y maldijiste a mi pueblo. Cuidado, ministros de Dios. Dios ha levantado ministros, pastores y pastoras para que lleven la grey. Moisés se cargó con el pueblo, se enojó con el pueblo que no era de él, era el pueblo de Dios y le llamó al pueblo de Dios rebelde. Cuidado con estar llamando a las ovejas rebeldes. Dios las ha comprado a precio de sangre. Dios las ha llamado y Él es el maestro. Él es el que va a preparar. Dios está llamando a su pueblo en lo secreto para darle victoria en lo público. Entra el secreto de Dios, que tu victoria será en público. No entró. Mateo 5:5 es una riqueza. Los mansos heredarán la tierra. No vas a heredar la tierra que fluye leche y miel porque perdiste la compostura. Perdiste el dominio propio. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que cuidar? El depósito que hay en nosotros. ¿Cuál es ese depósito? El poder del Espíritu Santo. Este hombre se movía en el poder, en la presencia de Dios. Cuando él bajaba del monte, el pueblo ni podía verlo. Tenía que cubrirse el rostro porque iba lleno de la gloria de Dios, lleno de la presencia de Dios. Pero llegó el momento que se enalteció. Así que no nos confiemos. Moisés, un hombre que abrió el mar rojo, un hombre que hizo descender maná del cielo, un hombre que Dios le dijo, ya no será esa la vara, un palo, yo te daré autoridad para que tú vayas delante de mi pueblo. Pero ¿qué pasó? Se cansó, se debilitó. Pueblo de Dios, levantémonos, ministros de Dios. El Señor ama las almas no son de los hombres, las almas son de Dios y Dios está trabajando con las almas. Bendigo yo el nombre de nuestro Dios. Luego hablamos de este hombre llamado Saulo de Tarso, que iba camino persiguiendo a los hijos de Dios. ¿Dónde iba montado en un caballo? ¿Qué nos enseña Salmos? A ver, vamos a ver Salmos 32:9. No seas como el caballo y el mulo, que no tiene entendimiento, ni discernimiento, ni obedece. Que al caballo y al mulo hay que ponerle freno en la boca y darle duro, con azote. ¿Para qué?
para que vaya directo donde su amo y no se desvíe del camino. Salmos 32, 9. El Señor le decía a Saulo de Tarso, no seas como el caballo y el mulo, no tienes entendimiento, no tienes discernimiento. Un hombre criado a los pies de Gamaliel, un hombre que sabía muchos idiomas como el hebreo, el arameo, el griego, un hombre preparado con ciudadanía romana, un hombre siendo judío, criado en la mejor teología, la filosofía, pero no conocía al Dios que prepara. Estamos en la universidad de Dios y esto no se acaba, esto es un día a día. Ay, Señor, ¿por qué me das ese marido? Yo no soporto ese marido. ¿Por qué me das esa esposa? Ya no la soporto. ¿Por qué el hermanito? Uy, no lo soporto al hermano. Ay, ¿es tu lija o esto es medir? Dios está quebrantando el área que a Él no le gusta. Dios está haciendo morir la soberbia. Si no muere en nosotros esas obras de la carne, entonces no llevaremos fruto de arrepentimiento. Es necesario que Dios nos procese, que Dios nos quebrante. Es necesario que Dios nos moldee, porque va a levantar hombres y mujeres que cambien y transformen esta generación. Ese es el plan de Dios. Saulo de Tarso montado en un caballo, lleno de ira, lleno de soberbia, lleno de altivez por su conocimiento hebreo y fariseo, corriendo atrás del pueblo de Dios, y el Señor lo hace caer, cae, pero no cae en pecado, sino desciende. ¿Qué dice? Si el trigo no cae, si el trigo no desciende, si el hombre de Dios y la mujer de Dios no desciende de ese pedestal, de esa soberbia, de ese orgullo, no desciende, entonces Dios no va a poder trabajar, porque Dios es caballero, llama a la puerta y te dice, quiero trabajar contigo. Hay gente que no quiere trabajar, ya me voy de la iglesia. No soporto a los hermanos, no soporto a los ministros, no soporto al pastor, no soporto mi matrimonio, no soporto esta casa donde vivo. Y siempre viven quejándose porque están en orgullo, porque están en arrogancia, porque el humilde es pacífico. El humilde bendice, aunque esté devastado, aunque esté atravesado. Gracias, Señor, aunque sea por este plato de comida. Y todo da las gracias a Dios. Ese es nuestro Dios. Dios estaba procesando. ¿A quién? A Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, un hombre extraordinariamente conocido, un hombre extraordinariamente letrado, un hombre extraordinariamente maravilloso. Dios lo llega a transformar, pero primero quebranta el área que no le gustaba, la soberbia, la altivez. ¿Para qué? Para darle honra. La antesala de una honra. Dios quiere darnos honra, pero la humildad. Es necesario que nosotros dejemos que el maestro, que el arquitecto de nuestras vidas trabaje en nuestra. Y muchas veces nos confundimos. Recordemos que el Espíritu Santo no confunde. El Espíritu Santo no confunde. Cuando nosotros estamos siendo probados, estamos siendo procesados, es porque algo grande viene a nuestras vidas. Es algo grande, es una gloria. Es una gloria en nuestra vida. Yo levanto y lo empieza a usar a Saulo de Tarso y le cambia el nombre a Pablo de Tarso. Le cambia su nombre, pero este hombre, Dios dijo, no va a ser como Moisés. Moisés se me enojó, se me admiró. Cuidaré de Pablo de Tarso, porque el Espíritu de nuestro Señor estaba sobre Pablo de Tarso, también sobre Moisés. Pero cuidado, no nos sintamos seguros. No nos sintamos nosotros, no nos confiemos. Yo el año pasado hice milagros, el año pasado levanté un muerto, el año pasado dancé, profeticé. Los dones se me fluyeron. Cuidado, que todo eso se desvanecerá, pero el amor de Dios permanecerá. Se confió Moisés, no cuidó lo interno, para que luego se exteriorizara. Pero Dios
cuidó de este gran misionero, de este gran apóstol, de este gran escritor, de este gran teólogo. Cuidó que cuando Pablo de Tarso se quería enaltecer, enorgullecer por el conocimiento, por las revelaciones, Dios enviaba un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara para quebrantarle el área que quería levantarse. Dios tenía que tenerle el grano de trigo, tiene que morir. Saulo de Tarso era un trigo, no era una cizaña. La cizaña no se deja trabajar. Yo me voy, y se va murmurando del pueblo de Dios, se va murmurando de los pastores, pero Dios estaba trabajando con trigo. Moisés trigo, Saulo de Tarso trigo, pero este recibe gloria, este recibe honra. Y venía el mensajero de Satanás y la bofeteaba. Yo no sé si estás en gloria, estás en victoria, y luego te viene una prueba. El Señor está que quiebre un área, está que te envía un mensajero de Satanás, porque dijo: hijo, hija, te quiero usar, te quiero llevar a niveles mayores. Y estás que te enalteces, estás que te enorgulleces, y te viene otra vez el quebranto, la humillación, y te sientes vejado. Ay, Señor, porque murmuran de mí, porque hablan mal de mí en las redes, porque hablan mal de mí en el trabajo, porque el Señor está quebrantando un área. Nuestro enemigo es el interno, es nuestro yo, con ese peleamos todos los días, y con esta carne dormimos todos los días. Pero Dios cuida, así como cuidó de Moisés, así como cuidó de Saulo de Tarso. Dios cuida. Tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que poner todo de nuestra parte para poder seguir creciendo y llegar al destino, a la meta, que es el regalo, la vida eterna. Así que cuidémonos mucho, cuidémonos, no descuidemos nuestra vida espiritual, siempre vivamos en el secreto de Dios, démosle un tiempo para estar en comunión, en relación, en intimidad con Dios Padre. El Señor está con cada uno de nosotros, y eso es lo que Dios hizo con el gran misionero, gran apóstol llamado Saulo de Tarso, Pablo, conocido como Pablo de Tarso, un mensajero de Satanás. Tenía para que no se enorgullece ni se llenase de arrogancia. Así que hoy Dios ha hablado a tu vida. Si estás prueba tras prueba, proceso tras proceso, y dices: ya no soporto, ya no puedo, Dios está quebrando una área de tu vida que a Él no le agrada. Déjate, no seas hallado peleado con Dios. No seas hallado peleándote con el Todopoderoso. Deja que Él está quebrando en ti. Humillémonos bajo la mano poderosa de Dios, que Él hará. Él llamó, Él preparará, Él levantará. Esperemos en Él. Que Dios te bendiga. El Señor está con todos nosotros, así que el enemigo está vencido, y el Señor es el que trabaja con cada uno de nosotros, y Él nunca nos dejará solos. Nos ha dejado su Santo Espíritu para poder vencer estas obras de la carne. Proverbios, voy a repetir, Proverbios 15:33. Vamos a ver el libro de Proverbios 15:33, y esta es la promesa que Dios te deja en este mensaje. La humildad es la antesala de la gloria. La humildad es la antesala de la gloria. Me encantó esta versión. La humildad es la antesala de la gloria. Y antes de la honra está la humildad. Esa es otra versión. ¿Quieres humildad? Déjate quebrantar por la mano divina de Dios. Dios no es que te aborrece. Tú dirás: ¿por qué Dios no me responde? ¿Por qué Dios no me responde? Es porque Dios está quebrantando a una área que no le agrada. Bendiciones, el Señor os ama demasiado, y ayudémonos los unos a los otros, soportémonos los unos a los otros. Hasta pronto.